Más allá de los motivos, lo que usted piense respecto a los influencers, como una mujer de 23 años, Valeria Márquez, más allá de todo eso, le diría que no podemos acostumbrarnos a las cosas que están pasando. Familiares y amigos le dieron el último adiós, como se dice a Valeria Márquez. Ella es una influencer, 23 años. La asesinaron durante una transmisión que estaba en vivo, a través de sus redes sociales. Ocurrió en su estética de Zapopan, allá en Jalisco. Hombres armados ingresaron a su negocio para decir que tenían un regalo para ella. Segundos después recibió los disparos, que puede ver, que la mataron, así, la ultimaron. A ver, ¿qué anda pasando en términos del entorno? La Fiscalía General de Jalisco confirmó que la muerte de la influencer, Valeria Márquez, se mantiene bajo protocolo de feminicidio. También la Fiscalía desmintió que Ricardo Ruiz, alias el Doble R, líder del grupo Elite del Cártel Jalisco Nueva Generación, sea el principal sospechoso del asesinato, como se ha mencionado en algunas notas. Bueno, la violencia contra influencers en México es un tema preocupante. En 2023, le quiero decir que asesinaron a Jesús Rafael Díaz Wayne en Ciudad Juárez durante una transmisión en vivo. Otro caso fue el de Luis Ángel Robelo, quien hizo un video en vivo para mostrar la muerte de su padre y su hermano, luego de que recibieron amenazas. Y uno más de los casos más sonados, el asesinato de Juan Luis Laguna, conocido como el Pirata de Culiacán, a un narcotraficante durante uno de sus videos. Pero también, tiempo después, encontraron su cuerpo con signos perdóneme, de violencia en 2017. Hablemos del tema. Fernando Araujo, sociólogo con doctorado en criminología. Fernando, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. A ver, ¿qué variables tendríamos que poner sobre la mesa para ver estos asuntos? Porque, digamos, en vivo, el asesinato, no podemos, no podemos, Fernando, ¿no? Ver esto o normalizarlo más allá de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa con los llamados influencers? ¿Qué pasa en TikTok? Adelante, Fernando. Claro, tendríamos que primero hacer referencia a que el crimen organizado está ocupando también los espacios digitales. En ese sentido, la publicitación de la violencia por parte de estos grupos pues ha permeado en este tipo de situaciones tan letales. Como bien mencionas, este tipo de situaciones ha estado presente en los últimos años, principalmente después de la pandemia. ¿Qué implica esto? Que pues bajo ese contexto, la dinámica de hiperconectividad que tenemos como sociedad pues nos ha vinculado a este tipo de estrategias pues para poder socializar. Y en ese sentido, también este tipo de grupos delictivos operan o se aprovechan de estos espacios para poder hacer sus dinámicas delictivas. Además de esto, podríamos tener otra característica, que muchos de los influencers que han sido ultimados, pues bueno, tenían videos donde hacían apología al delito, o por otro lado también eran muy ostentosos en su estilo de vida. Creo que estas dos condiciones nos permite tener como un punto de partida para entender qué es lo que está pasando en torno a la violencia que sufren este tipo de influencers. Ahora te pregunto, ¿qué medidas de seguridad tenemos ante estas cosas, querido Fernando? Nada, ¿verdad? Pues es muy difícil sentar bases jurídicas para este tipo de situaciones porque hay un vacío legal y hay un vacío jurídico en términos de la producción que hacen los influencers en torno a su contenido. Si bien podríamos hacer referencia a la apología como te refería, es muy fácil tener una dinámica o tener un marco regulatorio en torno a lo que se producen, porque son miles, millones de videos que se hacen al mes. Entonces, estar tras ellos es muy complicado. Creo que esto se conduce más desde una perspectiva cultural, donde las familias, donde la academia, donde las organizaciones de la sociedad civil, pues se inmiscuyan con las juventudes y las infancias, pues para poder fomentar otro tipo de mensajes en los espacios virtuales. Se vuelve muy, ahora, lo que planteas, Fernando, muy interesante, es que se vuelve muy atractivo últimamente para la delincuencia organizada, ¿no? Exacto, pues la delincuencia organizada en los márgenes de la ilegalidad, pues es muy fácil atrapar este tipo de espacios. Recordemos que
que también en Sinaloa en particular hubo un acontecimiento donde unas avionetas lanzaron pues panfletos donde hacían referencia a que algunos influencers iban a acabar asesinados. Entonces han ido cumpliendo ese tipo de objetivos con el grupo de los Toys influencers, que bueno, que generan un contenido que va dirigido sobre todo a audiencias de la juventud, no tanto Sí. adultas. Entonces creo que ahí es un punto de partida que tenemos que tomar en cuenta como sociedad. Oye, prevalece de manera muy fuerte la impunidad, ¿no? Sí, en ese sentido creo que pues la sociedad debe de hacer pues partícipe y no dejarle del todo a las autoridades porque como bien mencionas, la impunidad ha estado presente. En ese sentido, pues este tipo de acciones o asesinatos que han sufrido los influencers, en este caso esta chica que fallece, Valeria, pues bueno, es parte de este tipo de sentimientos, porque ella misma incluso expresó en un video que antecedió a lo que podemos observar, pues bueno, que ella se sentía insegura, que seguramente en una visita anterior la iban a levantar, que fue su expresión que arrojó en el video. Oye, Entonces, sí hay mucha impunidad. ¿qué pasa en el TikTok? ¿Tendríamos que hacer qué con el TikTok? Oye, es una mujer de 23 años de edad. Más allá de que nos guste o no lo que hacía, pues tenía una buena cantidad de seguidores. Sí, creo que el TikTok es una referencia que nos permite generar contenidos de todo tipo. Desafortunadamente, el vuelco que tienen pues diferentes audiencias van más en ese sentido a lo aspiracional, porque recordemos que este tipo de influencers, como te mencionaba hace un momento, van pues haciendo alegoría a carros de lujo, a viajes por todo el mundo, a estéticas muy específicas en torno a lo convencional, es decir, cuerpos muy bien definidos, pieles pues blancas. En ese sentido es un ejercicio aspiracional que presentan estos influencers que de alguna otra manera pues invita a las infancias y las juventudes a querer o aspirar a ser como ellas o como ellos. Sí, 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 esa es la otra. A ver, ¿algo puede hacer la autoridad o no? ¿O hasta dónde llega la autoridad? En un primer momento lo que tiene que hacer es esclarecer los hechos. Creo que darle certeza a las familias de las víctimas es algo imperante bueno, que desafortunadamente se ha dejado de hacer no solo en estos casos, en otro tipo de casos, como la cuestión de las madres buscadoras o de lo que ha pasado últimamente en Jalisco, que ese es otro caso, ¿no? Podemos concentrar que la ola de violencia se vive en Sinaloa y en el estado de Jalisco. Y creo que ahí se debe de generar estrategias conjuntas en torno al gobierno federal, estatal y municipal para atender estas situaciones de violencia que, bueno, que como consecuencia este tipo de personas que ocupan estos espacios pues han sido pues ultimados. Oye, Fernando, es que para los jóvenes el TikTok se vuelve atractivísimo, ¿no? Es una forma de consumo pues muy efímera porque básicamente los videos que ahí se presentan duran unos cuantos segundos. Sí. Esto implica que bueno, que es muy atractivo en torno a lo auditivo y también a lo visual y pues de alguna otra forma están acostumbrados a estéticas y a sonidos muy convencionales que este tipo de sujetos, este tipo de personas los reproducen. Entonces, por eso es que mucha audiencia está pues les gusta este tipo de contenido y lo reproducen de manera sistémica. No es un asunto nacional, es un asunto mundial, ¿no? Sí, claro, es un asunto mundial porque vamos a ver el caso de Ecuador o incluso en Japón, donde bajo otras circunstancias de violencia que viven esos países, pues bueno, también se ha generado o se ha reproducido este tipo de prácticas donde personas influencers han sido victimadas en vivo. Ahora te pregunto, digamos, esto que sucede, ¿cómo reaccionan los jóvenes ante un asesinato de un personaje al cual siguen, y te diría siguen con enorme escrúpulo y no le mandan hasta regalos, se enamoran de ella o la siguen como una mujer con libertad? Vete a saber lo que pasa por la cabeza de muchos jóvenes. ¿Qué piensas de esto? Digamos,
¿Qué pasará entre ellos? ¿Es tan efímera su muerte como efímero es el TikTok? El TikTok, yo creo que como estructura de comunicación no es tan efímera. Más que nada hablamos de lo efímero en torno a los mensajes que se van reproduciendo. Vamos a observar que influencers que tuvieron un impacto importante en cierta temporalidad, en 2 o 3 meses ya no son tan efectivos o tan redituables en términos pues mediáticos y también, ¿por qué no, económicos? Vamos Sí. a ver el caso, por ejemplo, uno que se me viene ahorita a la mente, el de Lady Wu, este personaje que lo entrevistaron y se hizo famoso, pues básicamente ahora está en el olvido. Entonces, estos personajes pasan de sin pena ni gloria, pero la estructura comunicativa es la que se queda y es ahí donde empieza a sentirse que la comodidad y el arraigo que se tiene con este tipo de dispositivos, porque otra cosa también importante mencionar, que a partir de esta conexión digital que tenemos, generamos una identidad digital. ¿Qué pasa eso? Que nos representamos en este tipo de espacios a partir de nuestra conveniencia. Jugamos con nuestra cuestión corpórea, con nuestra cuestión de gustos, con nuestra cuestión de consumos, y es muy diversa a lo que podemos presentar en la vida cotidiana o en la cara a cara. Oye, a ver, para cerrar, nada más déjame decirte, ¿cuál pudo ser el éxito de esta joven mujer? ¿Dónde crees que estaba estructurado su éxito? No me gusta mucho la palabra, Fernando, éxito, pero digamos la atención, sus seguidores, etcétera. Pues como se reproduce en Instagram y TikTok a partir de la estética aspiracional que tienen algunas mujeres con unos cuerpos definidos, con cierto tipo de consumo de maquillaje o con cierto tipo de estilo de vida, porque como ella, pues me atrevería a decir que hay miles de chicas que hacen ese tipo de contenido. Creo que va por ahí y eso tiene o deviene del consumo que tenemos y aspiración que tenemos sobre los cuerpos de las mujeres y también de los hombres, porque entre más producción existe en torno a los cuerpos, pues mayor seguidores se tiene, desafortunadamente. Oye, además, pues, dijiste la palabra exacta, ¿no? Aspiracional. O sea, yo quiero ser como ella o tener a alguien como ella, ¿no? Ser amigo de alguien como ella. Exacto, y pues bueno, es una cuestión difícil de entender porque en términos prácticos se hacía un debate en los comentarios de diferentes fuentes de información en torno al homicidio, ¿no? Y decían que pues era un poco cuestionable esta cuestión de que a cierta edad tenga un nivel de vida pues que rebasa a la mayoría de los mexicanos. Te mando un gran saludo, Fernando Araujo, sociólogo con doctorado en criminología. Te mando un gran saludo. Gracias. Saludos, hasta luego. Gracias.